Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva presentación del ciclo de conferencias de Fórum. Hoy contamos con la presencia del padre Alfredo Sáenz, quien en esta oportunidad nos va a hablar acerca de la resistencia legítima a la autoridad ilegítima a la luz de los ejemplos de la Vendée y la epopeya cristera. Bien, primero debo aclarar que hubo una pequeña confusión. Yo, sin culpa de nadie, me parece que yo entendí que tenía que hablar de la Vendée en general, más que del tema de índole moral, como de la licitud del levantamiento. En fin, voy a hacer lo que pueda, explicando un poco cómo fue la Vendée, qué motivos lo llevaron a la rebelión, y luego, como acaban de decir, voy a pasar de manera un poco abusiva, porque el tema no era tanto el tema de los cristeros, donde más se planteó este tema de la licitud y de la moral, etc. O sea, tomar respeto moral, pero aplicado a dos casos concretos de la historia, sobre todo el segundo, porque el primero, los guerreros de la Vendée se levantaron sin muchas preguntas, sin hacer muchos cuestionamientos morales o de otra índole. Los tendría, sin duda los tenía, sí, en el fondo, pero no fue un tema, a mi juicio, o según mi conocimiento, explicitado. Digamos entonces primero algo sobre la Vendée. Muchos de los que están acá han leído cursos míos sobre la Vendée o conocen mi libro sobre ese tema, este gran levantamiento contra la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una de las grandes revoluciones de la historia, la más grande de la historia, no lo digo en el sentido positivo, sino la más verdaderamente revolucionaria de la historia, porque según entendemos nosotros por revolución, muchas veces entendemos un golpe de Estado, un cuartelazo, donde un grupo de militares, más o menos bien intencionados, toman el poder, hacen 4 o 5 puentes, unas calles y entregan el poder otra vez a sus enemigos, o poco menos. Eso propiamente más que una revolución es un golpe de palacio. Esto fue una revolución. Revolución significa poner patas arriba a un país, darle una vuelta completamente, cambiarlo, cambiar su... y esto es lo que se trató de hacer. La Revolución Francesa intentó eso, ¿no? Y con una forma propiamente religiosa, es una religión invertida. Y en este sentido también se parece mucho a su hija predilecta, la Revolución Soviética, que es hija de la Revolución Francesa, contrariamente a lo que muchos piensan, ingenuamente, creyendo que la Revolución Francesa es la exaltación de la libertad y la Revolución Soviética es en la práctica la instauración de una tiranía, y no es así. En realidad hay una verdadera continuidad entre ambas revoluciones y hay muchos aspectos parecidísimos entre ambas. Y no solo eso, sino que Engels afirmó eso, que la Revolución Francesa estaba en el origen de la Revolución Soviética, y lo dice más claramente Gramsci cuando habla de los orígenes de la Revolución Comunista y pone el Renacimiento, la Revolución Protestante, la Revolución Francesa, el pensamiento filosófico alemán, la economía liberal inglesa, etcétera. Todo eso está en el origen de la aparición del comunismo. Me parece que es muy importante tener este conocimiento histórico, teológico histórico, de teología de la historia, para entender lo que está pasando ahora, ya que el mundo en que vivimos, el nuevo orden mundial, no es sino el fruto de esta gran revolución anticristiana que comienza al fin de la cristiandad medieval y se va desarrollando ampliamente hasta un momento, si según parecieran indicarnos las circunstancias, en que el enemigo tome todo el poder, el anticristo, etcétera, por breve tiempo, y finalmente la victoria de Cristo. Pero me da la impresión que el mundo va en camino de esta exaltación de la ciudad del hombre prometeico, soberbio, del hombre que quiere igualar a Dios, ser como dioses, etcétera. Por eso hay que ver la Revolución Francesa como una revolución religiosa invertida, podríamos decir, ¿no? Hay un claro, o sea, los derechos del hombre no es gratuito, ahora lo decimos llenándonos el paladar de gusto democrático, los derechos del hombre. Se dijo eso directamente para hablar contra los derechos de Dios. Derecho del hombre en el grado en que el hombre tenía derechos que Dios no podía violentar. Soberanía del pueblo, hoy también se usa eso con facilidad. Soberanía del pueblo se dijo para negar la soberanía divina. Antiguamente el rey era un vicario de Dios para el orden temporal. Ahora en adelante el rey es un delegado del pueblo que lo puede remover
poner o remover según sus deseos. Por eso digo, fue una auténtica revolución. Fíjense que en el año 1989, cuando se celebró el segundo centenario de la Revolución Francesa, desfilaron bajo el arco de triunfo de París muchos ejércitos del mundo. Era la época de la perestroika, pero todavía estaba el comunismo en el poder, y el ejército más gallardo que desfiló en París fue el ejército soviético saludando a su madre, la Revolución Francesa. Digo todo esto para entender que este levantamiento de la Vendée tuvo en buena parte un carácter tan amplio, obviamente y primariamente religioso, y no se equivocaba, religioso y patriótico, Dios y el rey, que eran dos elementos importantes para ellos, el altar y el trono. De hecho, esta revolución fue precedida por una, podríamos llamar, así como la Revolución Francesa fue precedida por la Revolución Cultural, que es importantísimo, es lo más importante, la Revolución Francesa, la Revolución Cultural que duró 60 años o más, y que preparó la revolución, la revolución desatada, la revolución sangrienta, la guillotina. También hubo un enfrentamiento cultural previamente entre la ideología del iluminismo, la enciclopedia y todo ese movimiento formado por Diderot, Voltaire, Rousseau y tantos más, que fueron haciendo lo que decía Gramsci, la revolución cultural, que es lo que debe estar antes que la revolución sangrienta. Si se toma el poder político sin haber hecho previamente la revolución cultural, se está girando en el vacío. Es imposible eso. Hay que primero cambiar el modo de pensar de la gente y luego lo último será la toma del poder político. La última trinchera. Dice Gramsci que hay varias trincheras que nos separan a nosotros del poder político. Hay que ir tomando esas trincheras. ¿Cuáles son esas trincheras? Todas aquellas que comunican, que dan docencia en la ciudad, en la nación. Es decir, que comunican ideas, que tienen poder hegemónico, él usa esa palabra para decir poder, entonces doctrinario. Todos los grupos que están infundiendo el modo de pensar de la gente, hay que cambiar eso, hay que hacer la revolución cultural. Tomar las trincheras, la última trinchera de la Casa de Gobierno, la última, que puede ser después de una larga marcha como la de Mao, no a través de las montañas, sino de las instituciones culturales sobre todo. Esto se realizó en Francia con mucha inteligencia. Hay que sacarse chapeau, hay que hacer, a la Revolución Francesa. Fue realmente preparada espléndidamente, y luego los ejércitos de Napoleón mismo se encargaría de llevar esta revolución hasta los confines de Europa, hasta Rusia por una parte y por el otro hasta España, causándonos a nosotros, americanos de los reinos de España, grave detrimento. Pero la Revolución Francesa primero los católicos, frente a la Revolución Francesa, organizaron primero una resistencia civil, podríamos decir. Hubo protestas de sacerdotes, de fieles, contra la Asamblea Nacional. Cada paso que se daba encontraba, no sé si la condigna reacción, a lo mejor no, la que hubiera sido condigna, pero alguna reacción de índole cívico-política previamente. La reacción más grande va a brotar luego en la zona más católica de Francia, que es la zona del oeste francés, que tiene por título muy genérico, porque abarca otros lugares, pero por el protagonismo de sus combatientes, se llama la Vendée. La Vendée es toda una región de Francia, la más cristiana de Francia, evangelizada en 1600 más o menos, comienzo del siglo XVII, por el gran santo, ese santazo realmente, San Luis María Grignon de Montfort, hombre valiente que formó personas corajudas, católicos militantes, y no solo vegetantes, militantes de combate, de amor a Cristo, de amor a la Iglesia, de amor a la Eucaristía, todo eso, y eso preparó a larga distancia. De hecho, los principales enemigos, aquellos a los que más odiaron los revolucionarios, fueron a los montfortianos, porque ellos mantenían ese espíritu que había inundado todo el oeste francés, de calvarios, de imágenes de santos, ante los cuales los aldeanos se arrodillaban, rogaban. O sea, todo el cristianismo ese popular, pero no popular populista, ni tampoco que quedara lo puro popular, pero sí muy popular, que llegó a las entrañas del pueblo francés
y que provocó esta gran reacción contra esta religión nueva, esta pseudo religión que se les quiso imponer. Así entonces se instaura, más en el campo más eclesiástico, la constitución civil del clero, que fue un acto tremendo, de revolucionario tremendo, donde de algún modo se quieren apoderar de la iglesia, y los buenos sacerdotes y los buenos obispos, no todos, algunos de ellos, supieron oponerse con valor, non possumus, no podemos. El Papa apoyó este movimiento fuerte, claro, frontal, contra esta constitución, llamada así, civil del clero. Pero hubo en la iglesia una división, como suele pasar. Frente a estos que trataron de resistir, sobre todo sacerdotes y algunos obispos, hubo todo un grupo de obispos constitucionalistas, juramentados, que lo llamaban así porque juraban sostener esa constitución, obispos juramentados, que ocuparon los puestos. El gobierno entonces les dio todos los puestos, y los buenos sacerdotes, los no juramentados, tenían que vivir corriendo por las aldeas, escapando. Las parroquias eran entregadas a los sacerdotes juramentados, o a los obispos también, que habían aprobado todo esto, de modo que se crearon dos iglesias paralelas, y se provocó esta situación tan ardua, tan terrible. Frente a toda esta situación, tanto política como religiosa, es que va a estallar el levantamiento. Preguntarme yo por las razones morales, digamos, o por la licitud moral de este levantamiento, podría hablarlo de eso, de algo voy a decir. Pero, de hecho, ellos no hicieron, a mi juicio, que yo conozca, consultas formales, si era o no lícito hacerlo, ¿no? Ellos entendieron que se estaba atacando a los dos grandes amores, a Dios y a la patria. O sea, se estaba atacando a Dios, que era demasiado evidente. Subiendo los votos, qué sé yo, de las monjas, saqueando, blasfemias, sacrilegios. Era evidente que era un ataque claro a la Iglesia Católica y también a la patria. No hace mucho un amigo mío, un conocido, Jean de Viguerie, que es el mejor especialista en la Revolución Francesa, escribió un libro que se llama Les deux patries, las dos patrias, que provocó gran sacudimiento en el catolicismo francés, en el buen catolicismo francés. Sostiene ahí que hay dos Francias: la Francia de Carlomagno, vamos a decir, la Francia de San Luis, y la Francia de la Revolución Francesa. Deux patries, hay dos patrias, no hay una sola Francia. ¿Y yo cuál Francia pertenezco? Obviamente que a la primera, dice. Yo no estoy dispuesto a morir por esta Francia apóstata. Pero claro, enseguida hubo con grandes polémicas, pero muy ennobllecedoras sobre este tema, hasta qué grado uno debía seguir apoyando una patria apóstata, como es la Francia que se heredera actualmente de aquella revolución. Decíamos entonces que cuanto al aspecto moral, si bien no hay elemento, a mi juicio, que yo conozca al menos, de consultas formales que hayan constituido una idea de la licitud del levantamiento, como lo habrá, hablemos luego por eso de los cristeros, porque voy a hablar de ellos porque es una revolución muy parecida en México, pero que se plantea claramente ese tema, y por tanto puedo dar más motivo al título de la conferencia según me lo pusieron. Es esto precisamente, ¿no? Ser fieles a Dios y al rey. Este era el ideal. El artículo 35 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano decía: cuando el gobierno, y se apoyaron en esta misma artículo de los enemigos, cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección, esto dicen los revolucionarios, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo el más sagrado de los derechos, el más indispensable de los deberes. Esto lo enarbolaron como una conveniencia práctica, no que estuvieran de acuerdo con la Revolución Francesa, pero usaron un elemento de ellos que tenía este valor. Y en esta eventualidad se hizo oír también la voz de algunos pastores de la iglesia. Un obispo de La Rochelle, de quien dependía una gran parte de la zona bandiana, dijo: servir a los ejércitos revolucionarios es pecar contra la justicia y la obediencia siempre debidas al soberano, al rey. No se puede en conciencia ceder a esa gente
que quiere forzar a tomar las armas y servir bajo las banderas de la República. El marqués de Roux, un noble tradicional, concluye justamente: la inspiración de la guerra de la Vendée fue completamente religiosa, o mejor, fue la concepción religiosa de un deber político, el de no cooperar activamente al sostenimiento de un poder juzgado en conciencia usurpador de un poder legítimo. Usurpador político, pues, y usurpador religioso. En el corazón de un vandiano real, o sea, de monárquico, la fe religiosa y la convicción monárquica eran concluyentes. Si atendemos ahora a la idiosincrasia de aquel pueblo, advertimos que una de sus características principales era el profundo sentido religioso que le infundió, como dije antes, el gran Grignon de Montfort. Cuando el paisano recorría los caminos, porque fue un rebelión de aldeanos, la propaganda luego va a hablar de oligarcas, que sé yo, pero esos son los cuentos de la historia falsificada. La realidad es que fue un movimiento de gente humilde. El noble era el último que iba. Iban a gritarle a la casa del palacio del noble católico: venga con nosotros, ayúdenos. Pero la gente del pueblo, la gente sencilla. Digo que esta gente así sencilla, el paisano que recorría los caminos, se topaba frecuentemente con estas imágenes religiosas que había sembrado aquí, por doquier, Grignon de Montfort. Conmovedoras cruces monumentales llamadas calvarios habían quedado allí plantadas a raíz de las misiones de aquel gran santo. Otras cruces más modestas lo sorprendía el que por allí pasaban las encrucijadas de los caminos, y al verlos los hombres se sacaban el sombrero. Esto parece un poquito elemental, pero no, esto está casi en los orígenes. Todos se detenían al pie de la cruz. Numerosos eran también al borde de los senderos los arcos con estatuas de la Santísima Virgen, y el viajero la saludaba con un Ave María, etc. Se jalonaba el año, todo el año estaba jalonada por los domingos, los días festivos. Era un pueblo cristiano, evidentemente un pueblo todavía católico. De modo que debemos advertir que el enfrentamiento de la Vendée y sus adversarios, sus enemigos, constituían, los andianos y sus enemigos constituían dos cosmovisiones en pugna. Me gusta usar esta palabra, sé que no es muy conocida. Weltanschauung, para hacerla más clara en alemán. Eso significa alemán Weltanschauung, cosmovisión, Welt, mundo, y Schaum, visión, ¿no? Dos cosmovisiones entonces en pugna, dos maneras de entender las cosas en pugna. La visión católica y la visión revolucionaria. No se trató pues de dos proyectos económicos en confrontación. Habría elementos económicos, pero no era eso lo fundamental, ni antagonismos estrictamente políticos, era algo mucho más profundo. Ese pueblo había florecido a partir de sus comunidades naturales, la familia, la parroquia, la provincia y el reino. La fe impregnaba los espíritus y las costumbres. El año transcurría al ritmo del calendario litúrgico, marcado por fiestas religiosas, como de la de los santos patronos de las parroquias, etc. La vida se desarrollaba de manera apacible, sin deseos inmoderados, en serena fidelidad a las costumbres ancestrales y el recuerdo de los antepasados. Todos, desde el rey hasta el último de sus súbditos, sabían perfectamente que no eran ciudadanos definitivos de esta tierra, eran transeúntes, caminantes a otro reino, el del cielo. Así aquí que ahora habían aparecido unos señores, los propagandistas de la revolución cultural, con sus luces. Eran los iluminados, era la Aufklärung alemana, que se traducía en Francia, la iluminación, para explicarles que todo aquello era anacrónico, que debían renunciar a esa vieja cosmovisión en aras de un mundo nuevo que les traería la edad de oro, al decir de Voltaire. Y para eso era preciso acertar la raza del pasado, acabar con las antiguas costumbres nacionales, provinciales y aldeanas, impregnadas de catolicismo, ahora reemplazadas por la ley escrita, obra abstracta de la voluntad general, como la llamaban los ideólogos, voluntad general. La revolución vino a suplir todo aquello, quiso suplir con un Estado laico y una nueva patria, no la de Carlomagno y de San Luis, sino de una de patria distinta, nueva, ideologizada. La innovación mayor que escogitó fue en el plano espiritual, procurando sustituir, como insinuó antes, el culto del hombre al culto de Dios.
Como dijo un gran pensador francés un tiempo después, la revolución no es ni un acto ni un hecho, es una doctrina social, una doctrina política, que pretende fundar la sociedad sobre la voluntad del hombre, en lugar de fundarla sobre la voluntad de Dios, que pone la soberanía de la razón humana en lugar de la ley divina. Eso es la revolución, el resto no es nada. O mejor digamos, el resto es consecuencia. Y bueno, fue por todo esto que cuando sonó el toque a rebato en los campanarios de las 600 iglesias de la zona del Loire, llamando al levantamiento de la Francia católica, esas poblaciones, y sobre todo sus jóvenes, lanzaron a la cara de la revolución el corajudo grito de San Pedro: non possumus, no podemos. No fue, reiterémoslo, un rechazo de una política económica determinada o de un recetario social específico lo que enardeció aquellos corazones, sino que el portazo lo dieron desde la teología, desde la concepción de cristiandad, es decir, de la impregnación evangélica del orden temporal. Por eso, así como hubo dos iglesias contemporáneas, la de los juramentados y la iglesia fiel a la tradición, también existieron dos patrias paralelas de que nos acaba de hacer referencia Jean de Viry. Uno de los convocados por la leva lo estableció categóricamente al decirle a sus camaradas: los que quieran servir a Dios, pasen a mi derecha, y los que quieran servir a la República, a mi izquierda. Así de simple y de directo. Utrique fidelis, decían ellos, esa era su divisa: fiel a uno y a otro, a Dios y al rey, al altar y al trono, pero ante todo a Dios, porque por sobre todo la bandera fue una rebelión religiosa, una respuesta a la feroz ideología ateizante o anticristiana que desde París se quería imponer a sangre y fuego sobre toda la nación. Una insurrección de este tipo, surgida para defender el cristianismo conculcado, constituye un hecho singular en la historia. No se ha repetido tantas veces, se ha repetido en México, creo, y con creces, y en España también. Tratóse pues de una guerra teológica, un capítulo de la guerra agustiniana de las dos ciudades. De un lado, la impiedad, el sacrilegio y las matanzas sin compasión; del otro, el testimonio de los mártires, sea de los que caían con las armas en la mano dispuestos a morir por la causa sagrada, sea de las víctimas inocentes, mujeres y niños masacrados. Se podrían citar 100 ejemplos, como el de aquella mujer que exhortaba a su marido a dejarse quemar la mano antes de quemar el catecismo, como se lo ordenaban sus verdugos. Ten coraje, le decía, es por le bon Dieu, es por el buen Dios, es por Dios. Es cierto, entonces, que tal fue el ideario de la revolución, y que queda sintetizado en un hecho muy notable, tan breve de contar como denso. Un soldado de los azules, vestían de azul los soldados del gobierno, intimó a un bandiano: rende-toi. Lo tengo que decir así en francés porque es la única manera que quiere decir entrégate, ríndete, rende-toi, ríndete, entrégate. Y el paisano le respondió: rende-moi mon Dieu, entrégame a mi Dios. O sea, el soldado enemigo le dice ríndete, y él le dice ríndeme a mi Dios. Entrega, ríndete, quiere decir entrégame a mi Dios. Toda la bandera se resume en este tan escueto como expresivo diálogo. El pedido del noble aldeano no se limitaba a que le devolviese el Dios íntimo de las conciencias, al estilo liberal, digamos así, el Dios de sacristía, como hubiese tendido si hubiese sido católico liberal, sino el Dios público, el que estaba representado en las cruces del camino, el Dios que renovaba cada día su sacrificio en la misa, el Dios que quería impregnar con el espíritu del Evangelio todo el orden temporal, que le devolviera en última instancia la cristiandad que le estaban arrebatando. Todo esto se esconde en este diálogo que resume, como decíamos, toda la bandera y que expresa de manera incisiva el carácter religioso de la lucha entablada por Dios. Y el segundo grito, por el rey también. Quería que le devolvieran al rey. Ya desde el comienzo del levantamiento, viva el rey, gritaba la gente, y los buenos sacerdotes. Eran dos amores que se cobijaban bajo la misma bandera, Dios y el rey. Aquellos bandianos entendían que la religión no era separable de la conformación de la sociedad. No se contentarían con que se les permitiese, tolerase la práctica de la religión verdadera, sino que además exigirían, al menos implícitamente, el reconocimiento de la realeza social de Jesucristo. Esto es la cristiandad, un orden político católico, fiel a la doctrina del Evangelio,
Los vandianos combatieron por Dios, Señor de las almas, pero también por Dios, Señor de la ciudad católica. No se contentarían con un Dios prisionero en las sacristías, en medio de una sociedad liberal e iluminada por las llamadas luces. El principal motor de sus victorias, más allá de su método de combate, fue el factor moral, el entusiasmo. Una palabra muy linda, griega, entheos, quiere decir endiosamiento, entusiasmo. O sea, fuera de la acepción psicológica, es una acepción mucho más profunda, entusiasmo. Una persona encendida en el amor de Dios, que está como enloquecida, como la locura de la cruz de que habla San Pablo. Un general Azul-Tiró señalaba con cierta razón en sus adversarios vandianos una especie de delirio, dice, de embriaguez, que les daba éxitos inesperados. Un miembro de la convención decía de los vandianos: están de tal modo fanatizados que no tienen necesidad sino de un pedazo de pan negro y de agua para toda previsión. Y así, conducidos por jefes inteligentes, guiados por un furor religioso, no aspirando sino a la gloria del martirio, se precipitan sobre nuestros cañones y sobre nuestras almas. Un gran número perecen, pero a menudo el resto triunfa. Estas serían algunas palabras sobre Lavandé, vista con su motivación. ¿Cuál fue su motivación? Esto de algún modo responde muy remotamente a lo que me pidieron acerca de la licitud, porque, como digo, yo no conozco, por lo menos, que hayan pedido una aprobación o una antes del levantamiento. Probablemente han consultado a sacerdotes, a teólogos, pero yo no lo conozco, así que no quiero inventar. Pero algo he contestado. Ahora pasemos, aunque un poco abusivamente, porque el tema no lo señala en la conferencia, a los cristeros. Aquí sí. Este movimiento no puedo, obviamente, que no conozca nada, no sé bien cómo levantamiento de los años 26 a 29, concretamente, de jóvenes particularmente que se levantan frente a la gran persecución de la Revolución Mexicana, encabezada por Obregón, Carranza y sobre todo Calles, que sería el turco Calles, como lo llamaban, que sería el gran perseguidor. Se preguntan ellos, después de tanta persecución que no lo puedo contar, obviamente por el tiempo, ¿habrá llegado la hora de combatir con las armas? Esa es la pregunta que se plantearon ellos. ¿Habrá llegado la hora? Porque habían habido varias opiniones antes, y no por cobardía ni nada. Por ejemplo, Anacleto González Flores, uno de los grandes héroes, él pensaba que no convenía eso, que no convenía, sino que más bien había que resistir. Es lo que llamaba el plebiscito de los mártires, o sea, un derramamiento de sangre colectiva, porque el combate juzgaba que era completamente imposible de vencer. Bueno, es un juicio práctico, porque estas cosas no son dogmáticas, son cosas prudenciales, si conviene o no conviene. Anacleto no es que fuera cobarde, y cuando vio que la Iglesia aprobaba plenamente el levantamiento, este levantamiento, él lo apoyó al final de su vida con todo entusiasmo, obviamente. La Liga de Católicos de aquel tiempo, resolvió, fundada la Liga para defender todas las libertades, y de una manera especial la libertad religiosa, pero entendida no en el sentido actual, sino la libertad de la Iglesia Católica, y de una manera especial, dice, la acción armada, como medio de defensa, no estaba excluida de su programa. Por el contrario, estaba incluida en él, pues es el más eficaz desde el momento en que había sido un mito la libertad de sufragio en México y el constante fraude electoral hecho público. En consecuencia, la Liga, que era un grupo de civiles, aceptó tomar a su cargo la defensa armada. Pero para esto hubo algo previo, que sería un poquito largo de explicar, pero lo voy a resumir. Hubo una resistencia primero civil antes que militar. Eso es lo que se dice siempre, ¿no? Santo Tomás sostiene como que debe haber primero una resistencia, ver si se puede por medios pacíficos, y si no, como último recurso lo otro. Por ejemplo, como la patria estaba siendo aniquilada por el turco Calles, la gente se puso toda de luto, todos los católicos empezaron a vestirse de luto, un repudio silencioso, pero no menos contundente. Toda la gente que en la calle caminando con luto, no les causó ninguna gracia a la gente del gobierno eso. Segunda cosa, a raíz de una frase de Calle, fueron dos obispos a verlo a Calle y le dijeron lo grave de la situación. Mire, usted diga lo que quiera, dijo Calle. Yo le digo, hay dos cosas, o las cámaras o las armas. Estoy dispuesto para ambas cosas.
O sea, o van a las cámaras los diputados para cambiar las leyes, o toman las armas. Yo estoy dispuesto para ambas cosas. Él mismo puso la disyuntiva. Y se hizo así como él lo dijo. Se fueron a las cámaras. 1,5 millones de firmas consiguieron en una semana a las cámaras. ¿Dónde fueron todos esos mensajes? A la papelera de las cámaras. Algunos hasta dijo que ni habían recibido nada. Siguiente paso, un boicot general en todo el país. Todos los lugares dependientes del gobierno no se compra más. Y empezó a fundirse, porque es muy fuerte el catolicismo mexicano, a fundirse muchos negocios. Fue el segundo paso. Tercer paso, no se sabía ya qué hacer. La iglesia cierra todas las iglesias, los templos. Se cierran todos los templos de la nación mexicana. Bueno, era el último paso. Calle se ríe, qué bien. Si cierran los templos, dentro de poco ya la gente no va a tener fe. ¿Te pareció una medida tonta? Entonces se planteó ya el tema de la guerra. Según le pidió Calles, o las cámaras o el combate. Frente al problema de si era o no conveniente, que es el tema que me han preguntado, lanzarse a la lucha, que se estaba por emprender, los prelados se dividieron en 3 grupos. En el primero, los que veían las cosas desde un punto de vista puramente legal, sometiéndose simple y llanamente a las leyes vejatorias. Bueno, el gobierno dice tal cosa, que hay que cerrar los comercios, se cierran los comercios. Claro, si no hay guerra, no tiene sentido ninguna guerra. El segundo grupo lo integraba a quienes preferían una resistencia tan solo pasiva, sin entrar a discutir la perniciosidad de las leyes. Seguían su labor pastoral soportando toda clase de vejaciones hasta agotar al gobierno perseguidor. Y finalmente un tercer grupo, donde estaban los que creían que había que oponer al gobierno una resistencia activa, hasta llegar, si se hacía preciso, a la defensa armada, pues los enemigos parecían estar dispuestos a llegar hasta el fin. En el comité episcopal estaban representadas las 2 tendencias principales, o defensa activa hasta llegar a las armas, o entendimiento pacífico con los adversarios de la Iglesia, cediendo lo más posible. No todos los obispos que estaban en contra del levantamiento eran cobardes, ni mucho menos. Por ejemplo, tenemos un gran obispo, Orozco y Jiménez, que era el director espiritual de Anacleto González Flores, hombre extraordinario, hombre digno de todo encomio, que dijo: yo no me voy al exilio y me voy a quedar en mi diócesis metido. Se disfrazó de camionero y ahí estaba en su diócesis, en el campo, en el bosque, cuidando a los suyos, confortando a los que combatían también con las armas, pero él no estaba directamente, pero no por esto era un cobarde, ni mucho menos. Debemos nombrar otro obispo que tiene mis preferencias, lo quiero mucho, José de Jesús Manríquez y Zárate, el caudillo, el mexicano por antonomasia, hombre valiente, obispo valiente, que lo enfrentó a Calle varias veces en pastorales que sacaba. El señor presidente ha dicho: no hay conflicto entre el Estado y la Iglesia, punto, aparte. Miente el señor presidente. Por esto y por esto. Segundo, el señor presidente ha dicho: no atacamos, no, miente el señor, se llamó la pastoral del miente, ¿no? Miente el señor presidente. O sea, un obispo realmente muy inteligente, con 5 doctorados en Roma, pero muy valiente también. En cuanto a los obispos a quienes el cardenal Villó llamaría liberales, si bien no coincidían en todo, estaban de acuerdo en algo que consideraba fundamental: no confrontar. Algunos de ellos pasaron por todas las posiciones, de la más firme intransigencia hasta la confianza absoluta en la buena fe del gobierno, a punto que uno de ellos llamó a Calles, o a Porte Gil, que fue el sucesor de Calles, el nuevo Constantino, nada menos, un masonazo de primera. Ahora era el nuevo Constantino. Bien. Sigue muy largo, yo lo explico largamente en mis cursos sobre los cristeros, cómo terminó esta escena. Pero hemos visto la actitud de diversidad de actitudes de obispos. También los sacerdotes reaccionaron, no todos de la misma manera. Aproximadamente 100 de ellos se pusieron abiertamente en contra de los cristeros, por pacifismo estúpido, condenando lisa y llanamente el levantamiento. Nuestros combatientes esperaban de los sacerdotes, dice uno de ellos, que eran rancheros, gente analfabeta mucho. Esperamos de ellos el ejemplo de virilidad cristiana. Pero a la postre prefirieron vivir tranquilos, aunque la iglesia se acabe, decían sus enemigos, y la patria se hunda en el abismo de la maldad. Pero así como hubo sacerdotes que se opusieron a los cristeros, hubo otros, unos 100, que ofrecieron su ministerio a los combatientes, ejerciendo con ellos su labor pastoral, y unos 40 que se mostraron vivamente favorables a los que luchaban. El resto, más de 3.000 sacerdotes,
abandonaron sus parroquias rurales, que eran los lugares que se habían vuelto altamente peligrosos, porque la revolución estalla en los campos más que en las ciudades, y se fueron a las ciudades o se fueron al extranjero. Y otros se anotaron como capellanes militares. Una opción diferente, muy limitada, la protagonizaron 5 sacerdotes que tomaron ellos las armas, alistándose en la fila de los cristeros. 2 de ellos, que eran párrocos, por sus cualidades militares, alcanzaron un alto grado en el escalafón militar. El padre Pedrosa, general, llegó a ser general, y el padre Reyes Vega, que alcanzó el grado de teniente coronel. Los otros 3 fueron simples combatientes. Pero más allá de considerar las diversas actitudes que en aquella insólita eventualidad tomaron los obispos y los sacerdotes, lo que más me interesa es saber si la resistencia armada fue o no moralmente lícita, cosa que en esos momentos interesó mucho a todos los católicos. No se podía soslayar el problema, y por eso muchos fueron a consultar a los párrocos, eso no legítimo. Esto transmitieron la consulta a los obispos y a los teólogos romanos. El Comité de la Liga Nacional, antes de asumir la dirección de la lucha, quiso también estar seguro de la legitimidad de esta lucha. Hubo una reunión de la Liga, se señaló que el movimiento no podía ser ignorado por el episcopado, ya que se había producido por un motivo religioso y al grito de ¡Viva Cristo Rey! Los obispos estuvieron de acuerdo y entonces los de la Liga le pidieron 3 cosas. Primero, una acción negativa, no condenen el levantamiento. Segundo, una acción positiva, formar una conciencia colectiva mostrando que es una acción laudable y meritoria de legítima defensa armada. Finalmente, que designen capellanes castrenses y que influyan en los católicos ricos para que ayuden a financiar económicamente el emprendimiento. Esto último era imposible, eso lo dijeron los obispos mismos. Dijeron, lo demás estamos de acuerdo, pero lo último no. Aprobaban por unanimidad los obispos lo que se refiere a esto y esto. Acusados por el jefe de Estado Mayor de Calle de encabezar la rebelión, en 1927, así respondían los obispos: el episcopado es ajeno al movimiento. Hemos declarado ya, y no es un misterio para nadie que conozca la doctrina de la Iglesia y la autoridad unánime de los grandes doctores, que hay circunstancias en la vida de los pueblos en que es lícito a los ciudadanos defender por las armas los derechos legítimos que en vano han procurado poner a salvo por medios pacíficos. En el mismo 1927, Monseñor González y Valencia, un gran obispo, lanzaba desde Roma una famosa carta pastoral dirigida a los católicos de su arquidiócesis. Dice: séanos ahora lícito romper el silencio sobre un asunto del cual nos sentimos obligados a hablar, ya que en nuestra arquidiócesis muchos católicos han apelado al recurso de las armas. Creemos de nuestro deber pastoral afrontar de lleno la cuestión y, asumiendo con plena conciencia la responsabilidad ante Dios y ante la historia, le dedicamos estas palabras. Nunca provocamos este movimiento armado, pero una vez que agotados todos los medios pacíficos, ese movimiento existe, a nuestros hijos católicos que anden levantados en armas por la defensa de sus derechos sociales y religiosos, después de haberlo pensado largamente ante Dios y de haberlo consultado a los teólogos más sabios de la ciudad de Roma, debemos decirles: estad tranquilos en vuestras conciencias y recibid nuestras bendiciones. Al fin y al cabo, los prelados habían otorgado lo esencial, que era la aprobación del levantamiento armado, entendiendo que no se trataba de una rebelión, sino de un movimiento de legítima defensa. O como se dijo con verdadera agudeza en un manifiesto publicado en enero de 1927, no es esto una revolución, es un movimiento coordinado de todas las fuerzas vivas del país para oponerlas a la revolución. La revolución hizo el gobierno, no ellos. Ellos son la contrarrevolución en todo caso. La revolución, sigue diciendo, está en el llamado gobierno, que contra la misión propia de los verdaderos gobiernos está destruyendo el bien común. La revolución está en la justicia negada, en la libertad destruida, en el derecho atropellado. El pueblo de México quiere rehacer definitivamente su nación, quiere recoger el cuerpo desgarrado y palpitante, renovándolo con la savia generosa y fecunda de una nueva administración que circule por todas las arterias del organismo social. El 21 de abril de 1927 fueron desterrados 6 obispos mexicanos. Previamente, uno de ellos había tenido una entrevista con Adalberto Tejera, ministro de Gobierno, y allí el funcionario le dijo de manera taxativa: ustedes son los jefes de la revolución. A lo que por los 6 contestó Mora y del Río: señor,
El episcopado no ha promovido ninguna revolución, pero ha declarado que los seglares católicos tienen el derecho innegable de defender por la fuerza los derechos inalienables que no pueden proteger por medios pacíficos. A lo que Tejeda replicó: eso es rebelión. Contrarreplicó el obispo: esa es legítima defensa contra la tiranía injustificable. La idea general era que, si bien los obispos no amparaban la rebelión de los católicos, estos estaban en su derecho al enarbolarlo. Con el fin de verse confirmado en su posición, el comité episcopal resolvió enviar un obispo a Roma en orden a que hiciese de intermediario ante el Santo Padre. O sea, si todos los recursos se tocaron: sacerdotes, párrocos, moralistas, obispos, ahora al Papa. El Papa era Pío XI en aquel tiempo. El Papa lo recibió con todo afecto a este grupo de obispos que se llamaba Comité Episcopal. A este obispo, digo que el nombre del Comité Episcopal fue Roma. El Papa lo recibió y los obispos estos, no, por su intermedio, le rogaron que hiciera público una encíclica sobre la situación de México. Lo faremos, dijo el Papa, prometió, lo haremos, ¿no? Prometió el Santo Padre. Y lo cumplió. Fue una encíclica Iniquis Afflictisque, inspirada en el memorial presentado por los obispos. Los enviados, compañeros de este delegado, los obispos también, le preguntaron al Papa cuál debía ser la actitud de los obispos en relación con los cristeros. Respuesta del Papa: no les digan nada, que ellos, que están sobre el terreno, hagan lo que crean conveniente. Uno de los monseñores acompañantes, Méndez del Río, preguntó: ¿de qué manera nosotros debemos ser imparciales? El Papa, dando un golpe de puño sobre su escritorio, contestó: nosotros no podemos ser imparciales, debemos estar siempre del lado de la justicia. Estábamos hablando sobre la gesta de los cristeros y las diferentes, desgraciadamente esto acabó bastante mal, desde el punto de nunca acaba mal para Dios, estos actos nunca acaban mal, pero para los hombres sí, ¿no? Porque hubo los llamados arreglos, donde no sé los motivos por los cuales Roma, de algún modo, que había defendido que el Papa con tanta claridad el levantamiento, por influjo de Estados Unidos, del embajador norteamericano, íntimo amigo de Calles, Monroe, y también de algunos sacerdotes, algunos obispos, sobre todo los obispos principalmente, se llegaron a los llamados arreglos. Uno de ellos mismos, si es que arreglos puede llamarse, arreglos con el poder político, con Porte Gil, que fue el sucesor de Calles. Este obispo, uno de estos obispos que no nos gusta demasiado, se llama Díaz y Barreto, en abierto antagonismo con las declaraciones episcopales, lo calificó la gesta cristera de revolución, siendo precisamente lo contrario. A raíz de esto, la Comisión de los Obispos Mexicanos residentes en la Santa Sede y alojada en el Colegio Pío Latinoamericano le envió una carta muy dura a este obispo, llena de indignación. Entre otras cosas, allí le decían: sobre este particular son muy recientes las declaraciones que desde su cátedra en la Pontificia Universidad Gregoriana el padre Fermerge de la Compañía de Jesús, uno de los más insignes moralistas de la Iglesia Católica, en una lección dada el pasado 3 de febrero de 1927, dijo textualmente: hacen muy mal aquellos que, creyendo defender la doctrina cristiana, desaprueban los movimientos armados de los católicos mexicanos. Para la defensa de la moral cristiana no es necesario acudir a falsas doctrinas pacifistas. Los católicos mexicanos están usando un derecho y cumpliendo con un deber. Estas palabras de este gran moralista Fermerge, muy conocido en Roma,
escuchada por muchísimo auditorio, compuesto de estudiantes eclesiásticos de todas las nacionalidades, entre ellos un grupo muy numeroso de mexicanos, unos 130 mexicanos, hicieron profundísima impresión y fueron acogidas en todas partes con la satisfacción más grande. El Osservatore Romano, el diario de Roma del Papa, por su parte, ya en agosto de 1926, o sea, el año que pesa el levantamiento, había publicado un largo artículo titulado "La verdadera causa de los actuales desórdenes en México, contestación al presidente Calles", que la Secretaría de Estado del Vaticano envió 3 días después oficialmente como criterio pontificio a los nuncios y delegados de Roma, así como al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede. Y allí se decía que, de hecho, los católicos mexicanos no habían podido unirse y organizarse para intentar una defensa por medios legales, porque la ley de Calles se lo prohibía estrictamente bajo las penas más graves. No queda, pues, a las masas, añadía el artículo, que no quieren someterse a la tiranía y a las cuales no detienen ya las exhortaciones pacifistas del clero, otra cosa que la rebelión armada, pues todos los medios pacíficos empleados hasta la fecha no habían dado los resultados apetecidos. Y terminaba el artículo sobre la base de la ley Calles, que destruye todos los principios del catolicismo, todo acomodamiento es imposible. Y como ven, entonces, dentro de todo hubo claridad, me parece, en la doctrina de la jerarquía de la Iglesia, por lo menos de un sector importante, y de Roma. Ahora, se llegaron finalmente a estos arreglos que han sido muy atacados porque no se consultó a los luchadores, a los que estaban combatiendo, se lo arregló todo entre bastidores, el embajador norteamericano, dos obispos, sobre todo amigos, medio sin consultar a los demás. Fue una cosa muy turbia, pero se hicieron unos arreglos que no fueron arreglos en la práctica, pero cuales el gobierno mantenía todas las leyes persecutorias, poquito con menos violencia quizá, y con eso se abrían los templos. Bueno, los templos lo había cerrado la Iglesia, no es ningún mérito del gobierno abrir los templos, había cerrado el episcopado. Bueno, y ahora sonaron las campanas, pero los cristianos quedaron sumamente doloridos, y hubo, según me contaron, familias de México con los cuales habría más muertos cristeros después de los arreglos que en todos los combates, porque empezaban a matar y a matar a los jefes cristeros anteriormente. Tanto que Pío XI, al saber eso, dio otro golpe en la mesa, le gustaba dar puñetazo a este papa, indignado: "Me han engañado", dijo, "me han engañado". Bueno, sea lo que fuera, así fue. La cosa que Porte Gil, que es el sucesor de Calles, que hizo los arreglos estos, que no son, como digo, yo pongo el título de mi libro, arreglos, puntos supresivos, si es que arreglos pueden llamarse, que es la frase de uno de los mismos obispos más componenteros, digamos, de este último momento triste de la guerra. Estaban, se me fue lo que estaba diciendo, perdón, la memoria no me funciona bien. Bueno, sí, dijo Porte Gil, estaba en una reunión y fue un grupo de masones, él era masón, y le dijeron: "¿Qué es esto de los arreglos con la Iglesia?", ¿no? Temiendo de que fuera algo más serio, que fueran realmente arreglos. La respuesta de Porte Gil es notable, yo la pongo en el libro, ¿no? No se aflijan, compañeros masones, no se aflijan. Esta guerra no ha terminado, esta guerra empezó hace 2000 años, como diciendo que no es una cuestión de Calles y los obispos de aquel tiempo, los católicos, los cristeros. Es una guerra desde hace 2000 años, es decir, tiene razón, es la guerra de las dos ciudades de que habla San Agustín. Es un capítulo de esa guerra. Eso es lindo que lo diga un enemigo, eso lo dicen nuestros grandes pensadores, ¿no? Al explicar la historia como capítulos de un enfrentamiento teológico entre la ciudad de Dios, con el primado de Dios, y la ciudad del hombre, con la soberbia del hombre. No. Esta lucha dura 2000 años. No se preocupen ustedes, la lucha seguirá adelante. O sea, estas reglas son pura galería, no le dijo esto último, pero la idea sería esa. Y así acabó entonces esta gesta muy triste. Díaz Araujo, que ha escrito buenas cosas sobre los cristeros, Enrique Díaz Araujo dice que lo más admirable ha sido que después de tantos años
de 1927, de estos arreglos, que todavía el catolicismo mexicano es vigoroso, y que haya ido Juan Pablo II y contado multitudes, infringiendo unas 14 leyes el Papa para ir a Roma. Primero, bueno, yo no me acuerdo de las 14, ¿no? Pero una que jefe de Estado de un país no reconocido. El Vaticano no lo reconoce en México. Segundo, no se puede andar con sotana en México. Etcétera. 14 cosas, todas las tuvo que licenciarlo el Papa, ¿no? De 14 leyes. O sea, cuando venga un gobernante perverso, tiene todas las leyes en sus manos. Pero no se cumplen ahora. Yo ando con sotana en México, ¿no? Miran un poco algunos, pero ya mucha gente anda así, ¿no? Está prohibido de acuerdo a la ley. Y así, varias cosas más. Yo estuve en la canonización de un grupo, beatificación de un grupo de cristeros que se hizo en el 2008, no me acuerdo bien el año, en el estadio de Jalisco, de Guadalajara, emocionante realmente. Había 15 carpas, cada una enfrente, custodiada por uno del pueblo donde cayó ese mártir, que ahora beatificaban, y con un gran cuadro de ellos, ¿no? Y fue algo muy emocionante. Se cantó por un coro de 400 jóvenes el himno que cantaban ellos en los combates, Tú reinarás, un himno que también entre nosotros he cantado antes. La realeza de Cristo, ¿no? Viva Cristo Rey. Se llamaron cristeros por una burla del gobierno, porque lo oían siempre de hablar Viva Cristo Rey. Oírla tantas veces decir eso, cuando morían, cuando eran, cuando eran juzgados, lo llamaban los cristeros. Fue un nombre que acabó siendo un nombre glorioso, con los Cristo Reyes también, pero sobre todo los cristeros, con el cual pasaron a la posteridad. Entre otros, ahí fue beatificado Anacleto González Flores, que es el chico más capaz, que mejor vio todo lo que estaba pasando en México, al cual yo le dedico un capítulo completo porque es un personaje en extremo interesante, muy inteligente, un gran intelectual católico, que fue un mártir, en cuyo, siempre que voy a Guadalajara voy a rezar a su tumba, en la iglesia de Guadalupe, pero de Guadalajara, el santuario de Guadalupe, y ahí me emociona leer siempre de nuevo este letrero, junto a sus restos, verbo vita et sanguine docuit. Enseñó verbo con la palabra, vita con la vida, et sanguine con la sangre. Que es todo la palabra martirio significa testimonio. Cabe un testimonio de la palabra, un testimonio de las obras y de la sangre, que es el supremo, pero también de la palabra. Y él lo llamaban el maestro, porque formó jóvenes, formó juventudes, preparándolos para el martirio y luego para el combate también. Con la vida, porque fue ejemplar, y con la sangre. O sea, mártir en un sentido pleno, como lo fue Cristo. Cristo es el protomártir con la palabra, con la vida y con la sangre. Lo único que me dio rabia, pero esto es forma de chiste, que en ese yo había escrito un libro sobre Anacleto González Flores, que me publicaron ahí una edición monstruosa, 50.000 ejemplares, en la Universidad de Guadalajara, qué sé yo, cantidad de Guadalajara. Creyendo que en ese acto, porque esa era la beatificación de Anacleto y compañeros mártires. Pero es aquí que había, entre los mártires había otro, José Sánchez del Río, un chico de 14 años que murió mártir, beatificado también. Y como era un chico más joven, se ganó todo el cariño de la gente, así que compraron más libritos sobre José Sánchez del Río, así que no le tenía mucho cariño. Hasta que fui a pedirle perdón a la tumba de él, a 200 kilómetros de Guadalajara, Zaguayo, chico, qué chico, ¿no? 14 años, papá mamá quiero ir al combate, no, ¿cómo vas a ir muy chico? Quiero ir al combate, y que no, y que sí, que... Por fin, bueno, paz, pero sin luchar. En todo caso, como abanderado, como corneta, qué sé yo, sin luchar. El chico va al combate, se une a la fuerza cristiana, lo mira, está chico. No eran pocos los chicos de 14 años, eran bastantes, pero no era la edad normal, claro, era común. El chico comienza a combatir. Es el decán de un general, le tiene la rienda, le digo la ayuda a ensillar el caballo, y lleva la bandera a veces, hasta que en un encuentro militar, cae el caballo del general y él da un salto
Y entonces el chico le dice: mi general, tome mi caballo. No, le dio vergüenza, ¿cómo? No, yo soy chico, usted es grande, usted que tiene responsabilidad mayor. Entonces salió a galope él y quedó el chico, lo tomaron prisionero y lo empezaron a martirizar, lo llevaron a la iglesia Zaguayo, y donde era él, lo encerraron en el baptisterio junto con otros, y esa noche se fueron, dejaron la iglesia cerrada. El chico se sacó las ataduras, entró a la iglesia, que la habían convertido en un establo, en un lugar de riña de gallos, de apuestas, había animales, todo, ¿no? Siempre hacían eso, ellos con las iglesias, los enemigos, los guachos, como lo llamaban los cristeros. Y entonces el chico empezó a estrangular a varios gallos, porque dijo: Cristo hizo eso, convertirlo en mercader, en lugar de mercado. Al día siguiente llegan los soldados y ven esa escena de varios gallos muertos. Viene el dueño de los gallos, que era diputado: pero ¿cómo? ¿No sabe lo que vale un gallo? Sí, bueno, sé más lo que vale la... Chico extraordinario. La última carta a su madre: mamá, yo muero porque me puse del lado de la raya de Jesús. Como si hubiera una raya que divide los que están con Jesús. Del lado de la raya, linda forma, nunca la había leído, de Jesús. Y entonces al chico lo torturaron, le sacaron la planta de los pies para que dijeran dónde estaban fulano y mengano, quiénes eran cristeros. El chico no hablaba nada, no hacía más que vivir a Cristo Rey. Lo llevaron caminando luego 10 cuadras hasta el cementerio y allí lo mataron. Y así que es un chico extraordinario. Por eso le fui a pedir perdón por haberlo minimizado, y decir la misa sobre su cadáver fue para mí altamente alentador. En fin, todos estos héroes, ¿no? Que uno ve el seminario de Guadalajara, 1500 seminaristas, ha de ser el seminario más grande del mundo. Ellos dan la razón de que ahí hubo mucho martirio. Guadalajara fue la capital de la guerra cristera, y en la entrada del seminario hay un museo con todos los restos, objetos de los mártires que han sido exalumnos de ese seminario. Es un bien tener esos antecedentes notables, ¿no? 1000 en el mayor y 500 en el menor. Di una conferencia ahí en el seminario mayor, me estaba impresionado, 1000 chicos, no conozco ningún seminario tan numeroso realmente. Y 500 en el menor, que están repartidos por Jalisco, viviendo cerca de sus familias, y 1000 en el mayor. Bueno, esto es entonces la gesta cristera, relacionado con el tema más medular que me había preguntado, y era ese otro de la licitud moral de la... ¿no? Lo he hecho, perdóneme, indirectamente, porque no estoy tan capacitado para prestar la teoría teórica de los manuales, cuando es o no lícito, eso no estoy preparado. Y entonces lo apliqué, como me pidieron aplicarlo a la bandera, y no podía aplicarlo demasiado porque el tema no se planteó en esa forma doctrinal. Hemos visto que acá sí tuve el atrevimiento de meter el tema de los cristeros, que es primos hermanos, son primos hermanos de la bandera, podríamos decir, ideológicamente. Bueno, eso sería todo. La guerra de la bandera terminó con la victoria, digamos, material menos del ejército azul, del ejército federal, digamos, del ejército de la revolución. Pero obviamente debieron reconocerles algunas cosas, algunas libertades que antes no lo reconocieron, pero no fue de una manera dolorosa fue doloroso el fin de la guerra. El que quiso arreglar la situación un poco fue Napoleón. La gente piensa que Napoleón, después hay que pensar muy bien de Napoleón, yo creo que es un hombre de la revolución. Él dijo, al menos, la revolución soy yo. Una vez dijo eso. Así que no hay que creer que él, por haberse declarado emperador, iba contra el ideario republicano de la revolución. Sea lo que fuere, Napoleón llevó la revolución a Rusia, como dije antes, y a España, sobre todo, a los dos extremos, los dos lugares donde fue derrotado, Rusia y España, pero llevó la revolución a todo ese lugar. Y cuando volvió de España, quiso cruzar por el sur de Francia y ir a saludar a los vandianos, Napoleón. Ya vencidos, tiempo antes ya, y tenía mucho miedo Napoleón, no era sonso, y así se llevaba el cocinero, tenía miedo que lo envenenaran en alguna de esas comidas, porque los recibieron con arcos triunfales,
como si fuera un libertador. En eso fueron un poco ingenuos. Me parece que creyeron, tan acostumbrados a verse perseguidos por la autoridad política, a ver que este hombre los saludaba, los admiraba, le contaba a cada uno, cuénteme qué hizo usted, y él decía, qué notable. Él decía, si yo tuviera un ejército de bandeanos, lo que haría, etcétera, ¿no? Decía Napoleón. Pero digo, él tenía miedo, y una vez que la mujer devolvió, la mujer de él, María Josefina creo que era, devolvió el agua que había tomado, se pegó un susto bárbaro, pero era porque simplemente era un agua muy buena, ¿no? Pero él estaba muy impresionado con eso. Y estando en una de esas visitas, iba recorriendo grandes pueblos de toda la zona bandiana, como digo, recibiéndolo con arco de triunfo la gente y todo, se entera de la derrota de España, la derrota de Bailén, donde luchó San Martín. Y quedó helado, nunca lo habían derrotado casi a él. Y entonces fue corriendo, dejó el viaje allí, siguió a París, etc., para retomar una situación que estaba hackeada. Digo esto solamente como una anécdota, pero sí, digamos, ganó el enemigo se afirmó, pero a grandes costos tuvo que ceder algo, y Napoleón mismo de algún modo hizo un concordato con el Papa, bastante leonino, pero de algún modo se echaron a los obispos intrusos que se habían metido, el gobierno había metido obispos pésimos, hubo una especie de limpieza de obispos, Napoleón un poco avalando eso, pero hasta cierto punto, ¿no? Mal lo hizo Napoleón, no era un hombre. Basta leer las memorias de él en Santa Elena, son muy impresionantes. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el papel de la masonería en la Revolución Francesa? ¿La situación actual de Argentina es comparable a la Francia prerevolucionaria? Sí, la masonería, hay un padre jesuita que se llama un padre inglés, no se le llama el nombre, jesuita, de la época de la Revolución Francesa, que ha escrito un libro muy importante. Él estaba en Inglaterra exiliado y ha escrito un libro muy importante sobre el influjo de la masonería en la guerra en la Revolución Francesa. Y son 3 volúmenes absolutos. Él conoce la prueba total, casi puntualmente se preparó la Revolución Francesa en las logias masónicas. Eso es lo que demuestra. Ese libro fue sacado de circulación por el poder, los poderes políticos, movidos por la masonería, obviamente. Así que hasta hace poco no se lo conocía, o se había olvidado ese libro, que ha sido republicado a 30 años, 40 estoy seguro, en Francia, el grupo Lecture Français, algo así, una editorial francesa, volvió a sacar ese libro magnífico, sobre este tema. Y otro que era la situación actual de la Argentina, y bueno, yo diría que la época de la revolución cultural, ¿no es cierto? Va a ser todavía, es decir, la época de cambiar el modo de pensar de la gente. Hace poco lo con uno de ustedes que me decía, ¿cómo puede ser que hace 10 años nadie hubiera imaginado que mi familia está de acuerdo con que exista el gays y todo eso? Nunca había pasado una cosa así. En mi propia familia, lo más cercano, gente inesperada. Ese cambio, ¿no?, que se ha producido, me parece que es parte de la revolución gramsciana. O sea, pues yo creo que la resistencia inicial que está a nuestro alcance es la revolución cultural, pero invertida. Cuando yo hablo de Gramsci y pregunto me dicen que se puede hacerlo, digo lo mismo que dice Gramsci, pero al revés, con medios lícitos, ¿se entiende? Es decir, la gente ha cambiado el modo de pensar, ya no piensa más como Gramsci, que lo esencial del modo de pensar del hombre, dice, hay 2 modos de pensar del hombre, trascendentalista e inmanentista. Trascendentalista es el hombre que piensa que después de esta vida trascender, que es decir, pasar transatlántico, yo paso el Atlántico. Trascendencia es la posición del hombre que sabe que esta vida es de paso y que va hacia el cielo, el infierno, lo que sea, pero la vida eterna. Inmanentista es lo contrario. Inmanere en latín significa permanecer en. La actitud del hombre que vive en este mundo como si fuera su patria definitiva. Lo que dijo Marx, paraíso en la tierra, no de ahí que no existe, sino acá. Entonces lo que hay que tratar, dice Gramsci, la revolución es inmanentizar, eso es lo que hay que hacer. Quitar todo lo trascendental y dejar solo el inmanentismo. Esto es el verdadero marxismo, no es la lucha de clase ni nada de esas cosas. Eso también está, pero es secundario. Lo más importante es esto, porque una vez que consiga yo que la gente piense en el paraíso de la tierra, en las cosas de la tierra, lo tengo en mis manos.
Bueno, en buena parte me parece que sea uno marxista o no marxista, pero la línea es esa un poco, ¿no? De lograr una immanencia completa, de renunciar a lo trascendente y a lo sobrenatural. La Revolución Francesa y la masonería se caracteriza sobre todo por eso. Algunos piensan la masonería mala porque ataca a la iglesia. No, esa es la consecuencia. Lo grave de la masonería es la negación del orden sobrenatural. Es una sociedad naturalista, es decir, no existe más que lo natural. Lo sobrenatural no existe. O sea, el hombre puede con sus solos medios, con su sola voluntad, ser la felicidad propia y la felicidad social. Esto es la afirmación central del espíritu masónico. A ello apunta, ¿no? La iglesia es una consecuencia. La iglesia que justamente habla del orden sobrenatural es la gran enemiga, pero por eso es enemiga, sobre todo. Y me acuerdo que decía de Noche, ese gran pensador italiano, yo creo que la última herejía, la del anticristo, al fin de la historia, la herejía que va a sostener el anticristo y él lo va a sostener a él, y él va a sostener a esa herejía, será el naturalismo. Es decir, cuando el hombre, todo el mundo piense así, no hay más que el orden natural. Ahora yo diría que todavía estamos peor que eso, porque ni se acepta el orden natural, ya, ¿no? Sería un paso más allá de eso, más disolvente. Siguiente pregunta. De nuestra parte parece que es imperiosa la formación. ¿Qué debe primar? ¿La formación intelectual, espiritual o apostólica? Justamente el lema, la consigna que le había dado el padre Bergogne, que es un padre jesuita que era el que inició la Liga de Defensa Religiosa de los Cristeros, que está en el origen de los Cristeros, un padre que tuvo un gran influjo en la juventud mexicana y preparó esta gran resistencia, ponía esta trilogía, ¿no? Piedad, formación y acción. Y me parece muy bien. Yo siempre lo digo a los jóvenes cuando hablo de estos congresos, la OEA, le digo, no porque sea especialmente devoto del panamericanismo y nada de eso, ¿no? Una sigla, O, oración, E, estudio, A, acción, OEA. Por oración entiendo toda la vida espiritual, es una manera de resumir el asunto. Por estudio entiendo toda la formación doctrinal, y por acción el apostolado, la obra. Yo creo que esas tres cosas que me acaba de decir, tal cual. O sea, la vida espiritual es innecesaria, porque si uno solamente enfrenta al enemigo por una concepción doctrinal, puede acabar en cualquier cosa, quizás si no tiene al mismo tiempo una vida espiritual que lo acompañe, el crecimiento en la gracia, en las virtudes y todo eso. La formación doctrinal es fundamental, porque el enemigo, este es el gran ataque del enemigo, ahora viene por lo cultural, la revolución cultural, que digo Gramsci, lo que se está aplicando en todos lados, en todo el mundo, la revolución cultural. Así que parece pedir más que nunca esto. Y yo pienso, esto es una ocurrencia mía, no dice ni para ver ni nadie, sino se me ocurre a mí, que en esa formación cultural debe tener hoy una especial importancia en la historia, porque ahí trabaja el enemigo con una gran predilección. O sea, cambiar el modo de pensar histórico. Los que eran buenos pasan a ser malos, los malos pasan a ser buenos, la historia se va reescribiendo según las conveniencias, y se va enseñando a los chiquitos desde que nacen a pensar al revés de lo que fueron los hechos históricos. Y por eso me acuerdo que en Bellavista organizaron un curso, me pidieron a mí de Pava que le organizara un curso que se llamaba Mentiras Históricas, 7 mentiras históricas, pero eran 7 conferencias. Hay gente que cree que yo tengo especial devoción número 7 por una cábala o cosa rara, no. Es porque doy 7 conferencias en el año en la Corporación de los Católicos hace 20 años, son 7 conferencias, todos los meses, menos julio, que yo, saben 7. Entonces, 7 virtudes olvidadas, 7 autores modernos, o sea, que al fin de los tiempos y 7, todo es eso, ¿no? Y ahora 7 mentiras históricas, no es por devoción especial al número, sino podrían ser más de 10, son 750 mentiras históricas. No hay cosa más linda que despertar a un joven y decirle, te están engañando, no te dejes llevar. El chico que tiende a la rebeldía, que se rebele contra este mundo felón, que le está inventando una historia falsa. Y por eso me parece que es muy importante esto. Por eso me he dedicado toda la nave de la tempestad, de 112 volúmenes, a hablar sobre temas históricos, precisamente temas controvertidos. El Islam, la Revolución Protestante, la francesa, le dedico 4 tomos, y a la soviética es un libro aparte, Rusia y su visión en la historia se llama ahora el libro, etc. ¿no? Me parece muy importante esta visión histórica desde San Agustín. Recuerdo que León XIII, en su época, fin del siglo XIX, recomendó una vez en la Vuelta a Santo Tomás,
como maestro, como doctor en la iglesia, del dogma, etc. Y gracias a Dios le hicieron bastante caso. Aparecieron sociedades tomistas, se volvió a tener algo de Santo Tomás en los seminarios y todo. Pero además habló en otra ocasión algo semejante de San Agustín. Y dijo que así como Santo Tomás en la teología, San Agustín en la historia. Y esto en cambio no tuvo eco, me parece a mí. De San Agustín es el gran maestro. Santo Tomás no habla mucho de historia, algo se puede sacar. Yo escribí un articulito sobre Santo Tomás y la historia, pero 10 o 12 páginas, se me acababa el tema, digamos, no era tanto el tema ese más doctrinario. En cambio San Agustín, el de Civitate Dei sobre todo, hace una gran teología de la historia, donde da las claves históricas. Obviamente llega hasta el siglo IV, no puede seguir, pero nos da las claves para ir juzgando todo, la Revolución Francesa, la soviética, y después del siglo IV ella no puede hablar más, natural, y pasa el fin de los tiempos. Entonces es una sinfonía inconclusa, esa obra maravillosa. Ha dejado unos capítulos que nosotros lo vamos llenando con las claves de las dos ciudades, Ciudad de Dios y la Ciudad del Hombre. La Ciudad de Dios va explicando el crecimiento de la Iglesia desde Cristo hasta la cristiandad, y la Ciudad del Hombre, segundo gran momento de diástole, de Revolución Protestante, la Revolución Francesa, la soviética, el orden mundial y esta línea de alejamiento del cristianismo y del orden sobrenatural. Bueno, me parece que eso es en este muy importante. Y el apostolado también, o sea, el celo de las almas. Si se juntan esas tres cosas, OEA, para acordarse más fácil de eso, si se juntan esas tres cosas, me parece que tenemos al católico su plena militancia, y creo que es lo que hoy se necesita más. Siguiente pregunta. El grito de Viva Cristo Rey lo indulgenció plenariamente Pío XI en la Guerra Cristera. ¿Se hizo lo mismo en la Guerra Civil de España? No sé, si hace el tema de indulgencia no lo sé, pero me acuerdo haber leído no sé dónde que una señora, se ve que ese grito de Viva Cristo Rey, bueno, el Papa saca una encíclica, que es Quas Prima, que habría que releerla, una encíclica magnífica sobre la realeza social de Jesucristo. Muy importante, 1925, justamente cuando empiezan los cristeros, se dice que fue motivada por los cristeros que habían edificado un monumento a Cristo, a Sagrado Corazón, pero con figura de rey, con corona, sobre el cubilete, que es como el centro, el ombligo de México, el centro geográfico de toda México. Levantaron ahí, en una propiedad particular, un gran monumento alto, a 3.000 metros, de Cristo Rey, pero enorme. Lo inauguró ese monumento el nuncio apostólico, y a los 3 días pusieron una bomba lo del gobierno y desapareció y lo echaron al nuncio apostólico. Cuando el Papa ahora fue a México a visitar, él vio la película Los Cristeros. No sé si la han visto ustedes por televisión, creo que se puede ver. Habla de la guerra, de Anacleto, de Gorostieta, de este chico, habla largamente de este chico del río, del que acabo de aludir, etcétera, ¿no? Muy linda, bastante bien. Hay algunos defectos, pero no hay tiempo de hablar de eso. Pero muy buena esa película, me parece. Y el Papa sobrevoló el cubilete, porque el Papa la vio antes de ir a México, la película, en Roma, en el Vaticano. Un adelanto, como que pero completa. Quiso sobrevolar ese lugar de Cristo como Rey, sí. Es importante. Fue el grito de ellos. Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Eran los gritos. ¿Quién vive? Le gritaba el soldado, viva Cristo Rey. Y le pegaba. ¿Quién vive? Viva Cristo Rey. ¿Que viva quién? Cristo Rey. Que grite, viva Calles, viva Cristo Rey. Eso era más o menos. Entonces estaban tan hartos de oírles hablar de Cristo Rey. Ellos gritaban, yo lo pongo en el libro ¿no? Que una guerra teológica, así como esta guerra de la bandera fue teológica, también la guerra cristiana fue teológica. Los soldados cristianos luchaban viva Cristo Rey, viva la Guadalupe, y los soldados enemigos gritaban viva el demonio, directamente, viva Satanás. O sea, una guerra que se planteó en un campo religioso, no era una guerra sociológica como la han pintado, porque todo esto pasó a ser una mala palabra en México. Los libros, en 3 líneas, decían un grupo de oligarcas, no sé cómo lo tratarían, se levantaron en el campo contra el gobierno nacional y qué sé yo. Punto, y ya está. O bandoleros, o no sé cómo lo llamaban. A esto también, ¿no? Para acá va a salir una novela, un chico que me venía a ver mañana, la sacó, magnífico, que la sacó de mi libro de la bandeja justamente, que se llama Historia de una familia de bandidos, algo así. A mí el nombre no me gustó mucho, me parecía que la gente que lo vea no... Pero lo que pasa es que a los bandianos los llamaban los bandidos, los enemigos. Entonces, la historia de una mujer que cuenta la vida de sus padres, sus abuelos,
es lindísimo. Acaba de salir, lo va a presentar estos días este libro, lo imprimió Editorial Vórtice, el libro, una historia, algo así, la vida de bandidos. Digo, a mí me parece un poco raro el nombre porque a la gente hay que explicar que por qué se llama así, ¿no? No sé, bueno, pero la cosa es que ese es el título que le puso la autora de este libro, de sacado 1800, por ahí poco después de la Revolución Francesa y de la Guerra de la Bandera. Última pregunta por cuestiones de horario. ¿Qué similitud observa con respecto al sistema político y a la realidad católica entre los momentos históricos de la Vendée, la Guerra Cristera y la actualidad argentina? Sí, no es absolutamente equiparable, ¿no? Me parece, a ver cómo se puede decir. El ataque enemigo se hace particularmente por la vía cultural, también, aunque sin dejar de lado las prisiones, etcétera, a veces sin los juicios debidos, cosas así, ¿no? Hay una cierta diferencia, ¿no? No es balas Olimpias, como que dice, como podía ser en México o en Francia, ya una guerra declarada. Lo que me asemeja mucho, sí, lo que dije, ya lo dije, es la guerra cultural, el enfrentamiento cultural entre dos cosmovisiones. Algo parecido también, lo que yo veo diferente, bastante diferente, tanto en la Vendée como en la gesta cristera, es la reacción de la gente. Veo que acá muy apáticos somos, ley tras ley se va poniendo, la reacción de parte de algunos católicos, grupos católicos valientes, muy pequeños en general, que no se ven apoyados por buena parte del clero y de los obispos. Bueno, todas estas cosas son peculiaridades, pero digo, algo también se vio en Francia, ¿no? Se condenaba duramente a los que resistían, de parte de algunos obispos constitucionalistas y todo. Pues estas personas, y de México hemos visto los componenderos, los obispos que trataron de arreglar todo, con tal de que cumplir la ley, qué sé yo, y Porte Giles, nuevo Constantino, y cosas por el estilo. O sea, son analogías, no sé, claro, pero la línea, estamos en esa misma línea, es la línea de la revolución anticristiana, que tiene jalones y distintas maneras de expresarse. Creo que al no encontrar resistencia tampoco se pasa a medios más duros, pienso. Es lo único bueno, entre comillas, más bueno, pero, o sea, que el enemigo avance en la medida que no encuentra resistencia.